Hoy hemos leído en el Evangelio justo el final de el Evangelio de San Mateo. Por eso, al signarlo, he dicho final del Evangelio de San Mateo. Por eso me gustaría hacer una cosa que nunca he hecho en ningún sermón, y que de hecho quería ser algo que yo meditara en mi oración personalmente, desde hacía tiempo quería hacerlo, y es meditar sobre el final de los 4 evangelios. El evangelio es la parte más importante de la Biblia, es su corazón, su Sancta Sanctorum, la médula, lo esencial de todo. Es cierto que en el resto de la Biblia Dios nos habla, pero en el Evangelio Dios nos habla directamente, no a través de un profeta, no a través de Moisés, no a través de San Pablo, directamente. Por eso, todo es palabra de Dios, pero sin ninguna duda, el Evangelio dentro de esa palabra de Dios es su centro. Y entonces, un día se me ocurrió, ¿por qué no meditar acerca del final de los 4 evangelios? ¿Qué nos dice al final de todo cada uno de los 4? Jesús ha dicho muchas cosas en sus 3 años de vida pública, muchas parábolas, muchas enseñanzas, su misma vida con sus actos es una enseñanza, pero ¿qué es lo final? Lo que concluye la parte más profunda, noble, perfecta de toda la Biblia. Y vemos que no hay un final, hay 4 finales. El primer final, el de San Mateo, probablemente tampoco es seguro, si no el primero fue el segundo evangelio en ser escrito, pero bueno, sobre esto no hay unanimidad, acaba con este mensaje esencial: que nos bauticemos y que yo, Jesús, estoy con vosotros. El Evangelio de Marcos vuelve a acabar con el mismo mensaje, el bautismo y los signos que acompañarán a los que crean, a los que estén bautizados, signos portentosos. El tercer Evangelio es curioso, acaba solo con los hechos, el acompañar a Jesús a ese monte desde el que ascendió y que al final perseveraban orando en el templo. Y el cuarto evangelio, el de San Juan, su conclusión es verdaderamente perfecta, porque concluye diciendo: hay más cosas. Yo soy el testigo, yo os he dicho que esto ha sucedido, pero hay más cosas que no han sido escritas. Vamos a analizar un poco cada uno de estos 4 evangelios, porque contienen una enseñanza profundísima. A mí me parece que es la culminación de todas las enseñanzas, por eso me parece que hay que meditar especialmente esto. El final de San Mateo dice que andaron a la Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Según la tradición, tampoco ponemos la mano en el fuego, ese monte está muy cerquita de Jerusalén, apenas a las afueras, y les dice estas palabras. Vosotros, si dijerais, ¿qué palabras les diría a los 11 apóstoles justo antes de marcharme? Pues Jesús les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. No os preocupéis, sois débiles, tantos enemigos, tengo todo poder, estoy muy tranquilo. Ya pueden venir persecuciones, que yo lo puedo todo. Y si a veces os parece que os hundís, como el barco en la tempestad o como Pedro cuando se hundía en las aguas, no os preocupéis, que yo estoy allí. Esto es especialmente consolador en una época como la actual, con mártires en países musulmanes, con
esa agria animadversión que sufrimos en Europa, con el secularismo en tantos otros lugares del mundo que avanza en todas las sociedades. Jesús está muy tranquilo. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Porque alguno puede decir, sí, en el cielo, sí, ya recibiremos el premio en el cielo y el juicio final. No, no, también en la tierra. También en la tierra, no os preocupéis. Con lo cual, si a veces sois probados, si a veces parece que entráis en un túnel negro, tranquilos. Este es un versículo que deberíamos meditar mucho. Nosotros. Nos daría gran tranquilidad. Y después añade, andad pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos, lavándolos, sumergiéndolos en el agua. Vosotros diréis, qué pena, porque ya me he bautizado, ya ese misterio sagrado solo se recibe una vez. Sí, pero místicamente, espiritualmente, podemos desear esas aguas purificadoras cada día. Podemos hacer que ese bautismo, ese misterio que hemos recibido, se vivifique dentro de nosotros. Que esa fuente de aguas que puso el bautismo en nuestro corazón vuelva a surgir. Podemos ir a esas fuentes bautismales buscándolas dentro de nosotros. Con lo cual, las palabras, id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, podemos hacerlo ahora. No es algo del pasado. Podemos ser más discípulos. Andad y haced discípulos a todos los pueblos. Nosotros también podemos andar a Jesús y hacernos más discípulos de lo que somos, más oyentes. Y después ir a buscar esas aguas, que ya hemos recibido el bautismo, que se recibe una sola vez, y ese misterio sagrado puede seguirnos vivificando, si queremos, toda la vida. Otra cosa es que, lo mismo que cualquier manantial, lo olvidemos, lo enterremos, pongamos piedras en él. Pero el manantial está desde que recibimos el bautismo. Bautizándolos y enseñándoles a observar todo aquello que os he mandado. No solo es amaos. Jesús dijo más cosas y Él quiere que se obedezca, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Jesús no dijo solo Dios es amor, también hay unos mandamientos que Él observó y mandó observar. Con lo cual tenemos algunos entre nosotros que dicen ser cristianos, pero solo es un nombre, porque no observan lo que Él mandó. El mandamiento supone obligación. Y la última palabra con la que acaba todo el Evangelio de Mateo. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, ¿qué es el final del Evangelio de San Mateo? El bautismo. Lo profundo que es el bautismo. Algo tan grande que tenemos que extenderlo y que Él tiene todo poder y está con nosotros. Ese es el mensaje final del primer Evangelio. Después el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, ya lo he dicho, solo son los hechos, porque dice que les condujo hacia Betania y alzadas las manos los bendijo, y mientras los bendecía fue portado al cielo y después retornaron a Jerusalén, y acaba con una frase preciosa: y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Nosotros deberíamos, después de la resurrección, después de la ascensión, deberíamos hacer eso. Después del bautismo, deberíamos estar siempre en el templo alabando a Dios. Es verdad que podemos alabarle en todas partes, pero también ellos podían alabarle en todas partes, pero fueron al templo. Vayamos nosotros al templo, a la iglesia, a alabar al Señor. Es curioso
que el mensaje final de este Evangelio sea ese, el templo. Se une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Marcos. El Evangelio de Marcos acaba así: andad a todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda criatura. El que creerá y será bautizado será salvado, pero el que no creerá será condenado. Es decir, aquel que se resista a aceptar lo que Dios quiere no va a poder recibir la salvación. La salvación no es opcional. No es yo hago lo que quiero, si quiero acepto lo que Dios me diga y si no me resisto y no pasa nada. No. Solo hay una verdad, la que Dios ha dado. Los hombres no debemos resistirnos. Debemos sumergirnos en las aguas vivificadoras que Dios ha traído al mundo. Es el mandato de extender el Evangelio y la advertencia de que Dios va a tocar los corazones de los hombres cuando se les predique y que no deben resistirse, porque es su verdad, y que incluso si un hombre se resistiera totalmente a la salvación que Dios le trae y que en el corazón le dice cree, pues entonces estaría condenándose, estaría resistiendo a Dios, estaría diciéndole que no a Dios. Son palabras de Jesús: proclamad el Evangelio a toda criatura. El que creerá y será bautizado, lavado, sumergido, que eso significa la palabra bautismo en griego, será salvado, pero el que no creerá será condenado. Por supuesto que estas palabras hay que entenderlas según todo el Evangelio, según su misericordia, según todo el amor que mostró, pero son serias, son muy serias. Como diciéndoles, tenéis vosotros el mensaje de salvación. No da lo mismo. Y después habla de los signos que acompañarán a aquellos que crean. Es que en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán en su mano serpientes, y si beben cualquier veneno no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanados. Y después dice que ascendió al cielo y que predicaban la palabra y seguían los signos. Es decir, el Evangelio de Marcos, el mensaje es ese: el bautismo, de nuevo, el bautismo, la importancia del bautismo, un solo bautismo, porque una es la religión que ha traído Dios al mundo. Y después los signos que acompañarán la fe. Y el último evangelio, el de San Juan, es cortito lo que dice: este es el discípulo que testimonia estas cosas y las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también muchas otras cosas cumplidas por Jesús que, si fueran escritas unas por una, pienso que el mundo mismo no bastaría para contener los libros que se deberían escribir. Fijaos, este discípulo es el que testimonia estas cosas y las ha escrito. Pero dice, pero hay también muchas otras cosas. Estas cosas, muchas otras cosas. Estas cosas, las que están en los evangelios, las que expresamente han quedado. Muchas otras cosas que los apóstoles explicarán de palabra, que conforman la tradición. Lo que cree nuestra santa religión no es solo la palabra, siendo esta tan noble, la tradición, porque Jesús dijo más cosas. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos dice una cosa y después en otro libro Santiago añade algo a lo que ha dicho San Pablo, por ejemplo, por decir una de tantísimas? Por eso nosotros creemos en la palabra de Dios, en la tradición que
que custodia la Iglesia Católica. Porque si no, uno se puede agarrar a cualquier versículo y hacer de ello un castillo en el aire. Muchas teorías. Por eso la advertencia tan profunda de San Juan para toda la Iglesia. Y después le veo otro sentido. Hemos puesto por escrito esto, pero Jesús hizo mucho más. Tantos episodios de amor, de milagros, de cariño hacia los hombres, etc. Solo os habéis asomado telegráficamente a lo que hizo Jesús. Así que concluyendo, después de repasar de una sola vez los 4 evangelios, el bautismo, la importancia del bautismo, pero no como algo pasado, presente incluso. Tengo todo el poder, los signos que acompañarán a los que crean, el templo. Estaban siempre alabando al Señor en el templo. Los 4 evangelios así unidos conforman un bellísimo final, una bellísima conclusión, el pináculo perfecto a esa obra perfecta que son los 4 evangelios, tan multiforme que Dios quiso que no conformaran un solo libro, que son como 4 ríos de los cuales podemos beber, lo cual le da más belleza que si hubiera habido una persona que hubiera dicho voy a unificarlo todo. No, más interesante es que te expliquen todo el reino de Dios y venga otro y te diga te lo voy a explicar de nuevo, y vemos que añade nuevas cosas, y otro viene y dice te lo voy a explicar de nuevo y añade nuevos matices, y así 4 veces. Lo mismo en el final. Realmente es el gran literato Dios el que hace eso. Y sobre todo lo que, y con esto acabo, tenemos que quedarnos es el bautismo. El bautismo como una fuente que emana una vez que se ha recibido. Porque esas aguas penetran en el alma y en el alma siguen fluyendo si nosotros vamos a beber de ese misterio sacramental que las 3 personas han puesto en lo profundo de nuestra alma. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A ti, Señor Jesús, sentado a la derecha del Padre, mediador nuestro que vives para siempre, intercediendo por nosotros, dirigimos nuestras súplicas.